Voy a comentarles unos 20 minuticos, algunos aspectos muy breves. El primero es sobre acostumbrarnos a Dios. El segundo es aprender a delegar, aprovechar las oportunidades y no negociar nuestros sueños. Son 4 punticos que rápidamente les voy a comentar. Bueno, el primer tema es acostumbrémonos a Dios. Yo la verdad, en mi vida personal, lo digo porque creo que la experiencia más bella que he sentido en mi vida es esa, que me empecé a acostumbrar a Dios. Y eso quiere decir que cada momento que usted camine, cada que usted mire a alguien, cada que se dirige a alguien, cada que usted piensa hacer algo, hable con Dios. Resulta que cuando el arquitecto hizo este edificio, él antes de iniciar este edificio, hizo unos planos. Y con base en esos planos, este edificio se realizó. Igualmente cuando nosotros, antes de nacer, Dios tenía unos planos para cada uno de nosotros, tenía un plan muy claro. ¿Y qué ocurre con el oficial? Que todos los días tenía que consultar con el arquitecto para saber si efectivamente lo que estaba haciendo era acorde a su diseño. Igualmente, nosotros tenemos que estar consultándole a nuestro Señor cada día si realmente lo que estamos haciendo es lo que Él espera de nosotros. Él es nuestro arquitecto. Y por ende, cuando nosotros, si el oficial quisiera hacer este edificio a su gusto y no tuviera en cuenta a su arquitecto, con toda seguridad que este edificio culminaría en un diseño, en una estructura completamente diferente para la cual fue diseñada, ¿cierto? Y ese es el detalle que nosotros permanentemente estamos tratando de hacer las cosas conforme a lo que nosotros queremos. Cuando uno se acostumbra a Dios, la vida le cambia por completo. Porque cuando usted está haciendo las cosas de acuerdo a como Él espera o de acuerdo a su diseño, su vida se le hace mucho más fácil. Es una recomendación personal porque en mi experiencia, la verdad, les digo que ha sido algo fenomenal. No creer en Dios no le da a uno ninguna ventaja. Y es perder la oportunidad más grande que la vida te ofrece de vivir con gozo. O sea, cuando usted tiene algo en el que el no hacerlo no lo beneficia en nada y hacerlo lo beneficia en todo, pues lo peor es no hacerlo, ¿cierto? Eso como primera instancia. Como segundo, es aprendamos a delegar. Nosotros, se dice que cuando hay gente que delega mucho, pero ¿en quién delega? En él mismo. Entonces termina siendo todo el mismo. Y resulta que para uno delegar, se dice que uno recuerda el 10% de lo que oye, el 30% de lo que ve y el 50% de lo que hace. Total, que si usted cuando va a delegar, primero que todo, escoger la persona idónea y sabe expresarle, sabe mostrarle y posteriormente permite que él lo haga, esa persona con mucha seguridad va a poder en el tiempo hacerlo muchas veces inclusive mejor que usted. Pero tenemos tanto que hacer y decimos que no tenemos tiempo y realmente es que tiempo hay mucho, lo que pasa es que no lo aprovechamos como debe de ser. Entonces cuando uno sabe delegar, las oportunidades se multiplican. Yo personalmente, el tiempo para mí, donde yo más produzco a nivel no solamente económico, sino a nivel personal, es en mi finca tirado en una colchoneta en la piscina. Porque ahí es donde vienen las ideas. Pero la gente cree muchas veces, con una sola idea, puede usted pagar o puede, digamos, pagar el arriendo de todo un año de su local. Con una sola idea, usted puede establecer una estrategia que cambia por completo la orientación de su empresa. Pero estamos haciendo tantas cosas que no le damos tiempo, no nos damos tiempo para pensar si lo que estamos haciendo realmente es lo correcto. ¿Y por qué? Porque no delegamos. Estamos a toda hora, inclusive pendiente
aún estando uno ahí, pendiente de cómo está haciendo la persona las cosas para saber si las está haciendo bien hechas. Entonces no le damos ni la autoridad ni la responsabilidad a la gente para que tome sus decisiones. Por ahí en la revista hay una frase, me la permite. En esta revista, inclusive ahora miramos yo les manifesté la vez pasada, tengo un artículo ahí sobre el proyecto de vida, que me parece muy interesante que lo miren. Pero aquí quiero hacerles alarde a este tema de lo que les estoy hablando, porque en verdad que cuando uno no sabe delegar, dice, la permisividad para cometer errores es una gran puerta para lograr aciertos. Esto lo puse como una puerta, porque es que realmente nosotros siempre estamos esperando que las cosas se hagan muy bien, pero primero ni las transmitimos cabalmente. Vea que acuerde que hacerme esa llamada, y ya con eso cree uno que la persona tiene que hacer esa labor bien hecha. Entonces, permitamos que la gente se equivoque. Ese es un costo que usted puede correr, pero es un costo que al mediano y largo plazo le va a dar la oportunidad para usted dedicar tiempo a otras cosas más importantes. Gracias. Bueno, el otro punto es el de no perder las oportunidades. Las oportunidades, cada oportunidad es diferente. Mire que si yo les digo a ustedes hoy, les planteo un negocio, esa frase de que lo que es para uno es para uno. Yo discrepo mucho de esa frase porque es la que muchas veces utiliza la gente para lamentarse de aquel negocio que no logró. Una oportunidad hoy no es la misma que una oportunidad mañana de las mismas condiciones. O sea, si a usted le ofrecen un negocio hoy y no lo toma, sino que lo toma en un mes, esa oportunidad es otra, no es la misma. Y cada oportunidad es única. Las oportunidades no se pierden, las toman otros, las cogen otros. Entonces muchas veces nos sentamos a decir, hombre, la suerte, el destino lo crea uno. El destino es producto de lo que usted haga cada día. Y entonces esos momentos de oportunidad finalmente son los que determinan su futuro, su éxito, su destino. Pero desaprovechamos las oportunidades de una manera tan fácil como si fueran múltiples oportunidades que todos los días nos llegan. Y resulta que las oportunidades no son muchas. Hay oportunidades que te llegan hoy, de pronto te llegan a la semana, a los 20 días. Pero son oportunidades que uno muchas veces las deja pasar tan fácilmente que después se sienta uno a quejarse del porqué de las circunstancias en que está viviendo. Y resulta que desaprovechó tristemente todas esas pequeñas o grandes oportunidades que la vida le va presentando. Y el último punto que les quería comentar, que es sobre el proyecto de vida, es que uno muy bien puede consultarle a las personas muchas situaciones, muchos aspectos de la vida, pero muy diferente es cuando usted quiere tratar el tema de sus sueños. Miren, los sueños no son negociables, porque es que el sueño, ¿cómo es que es tu nombre, perdón? Catalina. El sueño de Catalina, ¿tu apellido? Mesa. Catalina Mesa, es esa misión, esos sueños son únicos en Catalina Mesa, no existen otros sueños diferentes o iguales a eso, ¿cierto? Entonces, si tú empiezas a preguntarle a los demás qué opinan de tus sueños, esos sueños pueden verse truncados porque es que el sueño tuyo, la misión tuya es muy diferente a la misión de cualquier persona aquí. Entonces, por favor, en los sueños, en la misión básicamente hay una forma muy fácil de establecer cuál es la misión de uno. Cuando ustedes van a hacer un plan a Europa, ustedes con toda seguridad le van a dedicar mucho tiempo al tema en qué se van a ir, a dónde van a llegar, cómo se van a transportar, qué sitios de interés, N situaciones de ese viaje. Pero resulta que el viaje más importante de la vida es el viaje de su vida. Y yo les pregunto,
le aseguro que muchas veces le dedicamos más tiempo a programar un viaje de vacaciones que el programar el viaje de su vida. Y si es el más importante, ¿por qué no le dedicamos el tiempo suficiente para programar el viaje de su vida? Porque si usted sabe para dónde va, muy fácil va a llegar. Mire, lo que usted se proponga en la vida es casi imposible que no lo logre, desde que le establezca una estrategia, una fecha, sea perseverante y no le dé campo a la duda. Pero es que yo desearía, esa es la expresión de los indecisos. Cuando usted se proponga algo, establezca una estrategia y póngale una fecha. Y en todos los aspectos, como dice en el libro, en el artículo, que por favor se lo recomiendo, a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel de salud, a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel profesional. Todos esos campos, siéntese en analizarlos, cuál es realmente, qué es lo que ustedes quieren de su vida. Programen su vida y verá que su vida empieza a cambiar, a ser muy diferente. Y hágame un favor, venga a ver si usted es capaz párese un momentico. ¿Cómo es tu nombre? Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego, ahorita yo les hablé de las oportunidades, ¿cierto? Para terminar del tema, que me pasó comentarles el tema de la oportunidad. ¿Usted es capaz? Yo creo que usted es capaz conmigo, sí. Yo peso poquito. Yo me le voy a recostar a usted aquí y usted va a caminar 3 pasitos para allá. Listo, conmigo aquí recostado. 3 pasitos. Sí. Listo. Ok. Ahora voltelo. Otra vez para allá. Otros 3 pasitos. Va. Está guapo, hombre. Gracias, hombre. Un aplauso para el hombre, hombre. ¿Qué quiere decir eso? Una gran oportunidad que tenemos en la vida. Y para que esa misión de la vida sea más fácil, el perdón. Ese peso que él llevaba aquí es el peso que llevamos por no perdonar. El perdón no es para gente buena, más que para gente buena, es para gente inteligente. Porque el principal beneficiado del perdón es quien perdona. Y para que uno alcance ese real objetivo de la vida, que es el gozo, necesitamos zafarnos de todos esos rencores. Porque si no, ese peso que él llevaba aquí es nada frente al peso que estamos cargando con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo. Por favor, mañana, todo lo que ustedes tengan que decir perdón, pidan perdón. Y verá ese peso cómo se va, cómo empiezan ustedes a vivir una vida como más oxigenada, más suave, más ligera. Es una gran oportunidad que nos brinda la vida, el perdón. Se lo recomiendo de todo corazón, porque quien no perdona es quien más se perjudica y a toda hora lleva un gran peso que no le permite llegar a la empresa a trabajar bien cuando tiene tantas cosas encima que despojarse. De ese peso que uno lleva a toda hora encima por no perdonar, no nos deja evolucionar. Ahora la doctora Eliana nos va a comentar nos va a dictar la charla acerca de cambiar paradigmas. La doctora Eliana María Correa es médico cirujano con estudios en psicoanálisis, neuropsicoeducación, liderazgo y coaching, con experiencia como conferenciante y docente de neurociencia, medicina del estrés, liderazgo y coaching, además de su trayectoria como médico en áreas asistenciales y de investigación. Médico asesor del Neurons Coaching Institute, docente de neurociencias aplicadas al coaching, candidata a la Junta Médica y Científica de Neuroscience Coaching Institute, docente de neuroliderazgo y directora académica de CorfoLíder, líder del proyecto Optimizaré CorfoLíder. Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, yo sé que muchos de ustedes han escuchado un poco de paradigmas, ¿verdad? Hay que romper paradigmas para tener buenos resultados. Les tengo una noticia. La neurociencia en este momento demuestra que no rompemos paradigmas, porque para romper un paradigma realmente tendríamos que sufrir de Alzheimer.
¿cierto? Entonces tenemos que entender que lo que vamos a hacer es empezar a cambiar paradigmas, porque en el cerebro ocurre algo que se llama el secuestro neuronal. Eso es absolutamente fantástico, y es que cuando yo estoy realizando una actividad, se empiezan a generar unas conexiones, ¿verdad? Entonces una neurona se une con otra neurona porque estoy realizando o teniendo cierto contenido o cierta información. Yo dejo de hacer esa cosa y me dedico a otra cosa. Entonces, como el cerebro tiene un tamaño, tiene un número celular, ¿qué va haciendo? Esto que no estabas utilizando, páseme esa neurona para acá. Ejemplo, si yo soy una médica, pero decido dedicarme a la contaduría, esas conexiones neuronales que eran para medicina, yo me las voy robando. ¿Para qué? Para los números, porque en este momento estoy empezando a utilizar más los números. Ustedes se preguntarán, ¿para qué hablar de todo eso? Y la verdad es que vamos a hablar cómo un paradigma puede determinar y cambiar los resultados en su vida y en mi vida. Entonces empecemos respondiéndonos a esto. ¿Qué es un paradigma? Entonces nos vamos a ir a la definición etimológica. ¿Cuál es la raíz real de un paradigma? Miren que el paradigma está formado por dos cosas. Uno, por eso hablamos de pareja, par, a la par es junto a la otra persona. Y deima, que significa modelo. Si nosotros nos vamos a la neurociencia, vamos a encontrar que el paradigma, ustedes me perdonan que me va pasando por acá, el paradigma es una estructura mental, es un esquema mental que creemos que es una realidad, pero muchas veces no es una realidad. Son esas mentiras que a veces nos tragamos y asumimos como verdades. Pero ¿saben qué es lo más interesante de todo? Es que usted y yo nos movilizamos gracias a estos paradigmas. Es decir, cada una de sus acciones, cada una de las cosas que usted realiza está condicionada por esto, por un paradigma. Hace unos años nosotros hablábamos que el color negro era igual a la crisis. Entonces, si tú eras negro, estabas destinado a ser un esclavo. Paradigma, eso se rompe y sabemos que el color no determina absolutamente nada. Por el contrario, se percibe y se cree que usted y yo nos vamos a poner más oscuritos con el paso de los tiempos. Entonces, paradigma que se rompió. Pero ¿saben qué es lo más importante de todo? Que van quedando rezagos de paradigmas. Ustedes vieron hace poquito las noticias donde un afrodescendiente lo empujaban para no dejarlo entrar al metro. Restos de paradigma. Entonces nos vamos robando todas esas células, ¿sí? Pero van quedando los rastros. Entonces quiero que entiendan muy bien el concepto de paradigma. Es una estructura mental que condiciona nuestro actuar y que lo creemos como una realidad. Para que usted me entienda mucho mejor, se lo voy a graficar de esta manera. El paradigma es un lente. Y uno con el lente ve ciertas características. Usted se ha puesto un lente ajeno. ¿Sí? Yo recuerdo de mi abuela sufría de glaucoma. ¿Sí? Entonces el tamaño del lente de mi abuela era del grosor de un dedo. Pero claro, yo en medio de mi niñez, yo veía que mi abuela tenía unos ojos muy grandes. Y yo no entendía por qué mi abuela tenía esos ojos tan grandes. Entonces, de esos que cuando la abuela deja en su mesita esos lentes, yo digo, yo voy a mirar qué es lo que tiene eso. Y te pones esos lentes, que era luz para mi abuela, y cuando yo me los pongo, y yo empiezo a girar, mi mente, y yo no podía dar un paso, ¿verdad? Porque ese lente no era para mí. Y es que les tengo una noticia, señores, y es que todos los seres humanos percibimos el mundo de manera diferente. Es diferente, caballero, ¿cuál es tu nombre? El que está en la punta, así al fondo. ¿Cómo? Jaime tiene una perspectiva distinta de este mismo salón. ¿Cuál es tu nombre, compañera? Pilar Martínez. Que Pilar, son perspectivas distintas, ¿verdad? Jaime está viendo un salón donde está él ubicado y Pilar está teniendo una perspectiva de este lugar. Si yo les digo, yo estoy viendo estas y estas características, es una realidad, ¿verdad? Pero yo estoy percibiendo algo completamente diferente a lo que usted está percibiendo. Porque para usted percibir
lo que yo estoy percibiendo tiene que hacer ¿qué? Venirse acá, desplazarse para poder tener la misma perspectiva. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hablar de cambio de paradigmas para buenos resultados? Y es que si tú y yo no empezamos a cambiar esos paradigmas, seguiremos transitando los mismos caminos y teniendo los mismos resultados, encontrando las mismas cosas. Es el momento de hacer un paro en el camino y decir, a ver, ¿qué es lo que está haciendo de mi vida? ¿Qué es en lo que estoy realmente creyendo? Es el momento de decir, a ver, ¿cuál es mi situación? Yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes de acá, cuando va a ir a comprar el baloto, dice, ojalá pierda? ¿Verdad que no? Cuando usted va a hacer una inversión, usted dice, ojalá me estafen. No, ¿verdad? Los seres humanos estamos diseñados para grandes resultados. Usted y yo estamos diseñados a utilizar todo nuestro arsenal para buenos resultados. Yo quiero que usted empiece a hacer un ejercicio de interiorización y se empiece a preguntar, ¿realmente yo estoy teniendo esos resultados? O les hago otra pregunta, ¿ustedes creen que pueden ser un poquito mejor? Si a mí me preguntan, Eliana, ¿puede ser un poquitico mejor? Definitivamente puedo ser un poco mejor. ¿Puedo ser una mejor trabajadora? Puedo ser una mejor trabajadora. ¿Puedo ser una mejor hija? Puedo ser una mejor hija. ¿Puedo ser una mejor esposa? Definitivamente puedo ser una mejor esposa. Entonces uno se va dando cuenta que puede ser un poquitico mejor. Pero para ser ese poquitico mejor, usted y yo tenemos que ponernos el lente que realmente necesitamos ver. Este es un lente que le encanta a la sociedad. El lente de la crisis. Entonces todos nos ponemos el lente de la crisis y el lente de la crisis tiene una característica y es que todo se ve en negro, todo distorsionado. Entonces uno percibe la realidad a oscuras, ¿verdad? Uno no percibe las salidas. ¿Por qué? Porque empieza a encontrar una cantidad de limitaciones, una cantidad de problemas. ¿Y saben por qué? Yo les voy a explicar cómo funciona el estrés en su cerebro y en su cuerpo. Miren lo que tenemos aquí. Yo me puse el lente de la crisis. Eso es divino, este país está llevado. No, yo no tengo un peso en el bolsillo. Es que esta situación, yo no tengo cómo salir de esta situación. Pero no crea que solamente es su caso. Es el caso de todos nosotros. ¿Y saben por qué? Porque cuando usted y yo percibimos una situación difícil, inmediatamente se empieza a generar una respuesta física y una respuesta psicológica, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted percibe un problema, el problema inmediatamente en su cerebro se prioriza. ¿Sí o no? Eso se pone ahí en la lista. Usted puede tener miles de cosas, pero ¿usted qué hace? Para el problema. ¿Saben por qué? Porque al cerebro le gusta lo que conoce. ¿Y qué es lo que conoce? El problema. Como él no tiene la solución y la solución es algo nuevo, ¿qué dice el cerebro? No, Eliana, es mejor quedarse aquí. ¿Por qué? Porque eso le consume menos energía cerebral. Miren qué interesante, el cerebro es conservador. ¿Para qué? Para que en un momento de crisis poder utilizar toda esa energía cerebral. Pero entonces en el momento de crisis, en el momento de estrés, eso se pone ahí priorizado. El cerebro trata de conservar absolutamente todo. Y empezamos a volvernos más hipersensibles. Ustedes han escuchado, Eliana, no se te puede ni hablar, estás insoportable. Y lo que tiene Eliana es un estrés de esos que uno dice, no aguanto más. Entonces cualquier detallito, cualquier cosita pequeñita, eso se vuelve ¿qué? Una tragedia, distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Si yo voy tarde para el trabajo, entonces es un complot. Todos los semáforos están en rojo. Es un complot hacia mí, ¿verdad? Distorsión cognitiva. Cuando aparece una situación mala, entonces uno dice, se vienen todas. Ya se murió uno, eso se vienen a morir todos. Distorsiones cognitivas. Entonces el estrés empieza a generar una cascada química, una cascada física que empieza a ponernos en estado de alerta. Entonces nuestras citoquinas, nuestras catecolaminas, todo se pone en defensa. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Entonces se activa una alarma a nivel cerebral. Entonces, claro, si usted está en guerra, usted se pone ¿cómo?
A la defensiva. En la primera amenaza que usted sienta, usted le manda el golpe. Por mero reflejo. Por mero reflejo. Entonces los músculos empiezan a contracturarse, ¿verdad? La visión empieza a agudizarse, entonces el estómago empieza a revolverse y entonces uno se va poniendo uno así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cortisol, la catecolaminas, todo está elevado. Porque necesita esa situación para poder pelear o para salir corriendo, que son las dos opciones que tiene el ser humano. O peleas o huyes. Pero no solamente ocurre eso a nivel físico, a nivel psicológico también te pones a la defensiva. Entonces te vuelves más hipersensible y es como uno andando en un lugar donde, hagan de cuenta que esto se vuelve oscuro, completamente oscuro. Y uno cuando está oscuro y lo están persiguiendo, ¿cómo se pone? ¿Cómo se pone? Cualquier ruidito, vienen por mí. Cualquier cosita es una amenaza. Ahora usted empieza a entender por qué cuando estamos estresados nos ponemos tan insoportables. Pero usted y yo necesitamos empezar a hacer un cambio de chip, un cambio de paradigma. ¿Y cómo se hace eso? Miren, entonces tenemos los lentes de la crisis. Los lentes de la crisis nos ponen a ver problemas y nos empieza a suscitar una cantidad de estrés. El estrés nos pone el cuerpo en estado de defensa y la mente en estado de defensa, porque hay dos opciones, o usted pelea o usted huye, no hay más. Pero usted también puede tomar estos otros lentes. Usted dice, listo, me he puesto mucho tiempo estos lentes, pero yo decido ponerme otros lentes, que son los lentes de la oportunidad. Luis ahora lo hablaba. Las oportunidades están ahí. Pero ¿qué ocurre? Cuando usted está en un estado de estrés, literalmente, eso en la neurojerga se llamaría cerebro de teflón. Si eso nada se queda adherido, ¿sí? Uno literalmente en estrés se embrutece. Se embrutece. ¿Por qué? Porque la atención, la gerencia de la atención está hacia el problema. Pero cuando tú y yo nos permitimos ver estas oportunidades, empezamos a transitar estas dos cosas. Pero la buena noticia es que la realización personal empieza de tu propia realidad. De ahí viene la realización, de tu propia realidad. Y eso es lo maravilloso, que no importa la situación en la que tú estás hoy. No tengo un peso en el bolsillo, estoy desempleado, vine aquí porque, bueno, grandes resultados, yo necesito eso. No importa si perdiste un ser querido, no importa si te sientes emocionalmente cansado. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo? Y es que la realización empieza de tu propia realidad. Cuando hablamos de excelencia, hablamos de excedernos un poco. Entonces empieza a surgir otro paradigma. Todos los excesos son malos. Paradigma. ¿Saben qué significa la palabra excelencia? Eso viene de exceso. Y exceso significa dar un paso más, perfecto. Y yo les preguntaba a ustedes al inicio, ¿ustedes creen que pueden ser un poco mejor? ¿Ustedes creen que pueden tener unos mejores resultados? ¿Ustedes creen que pueden empezar a ponerse unos lentes diferentes para ver opciones diferentes? Definitivamente sí, porque el ser humano tiene un diseño para grandes resultados. Entonces uno empieza a cuestionarse esas ironías de la vida. Si tú y yo fuimos creados para grandes resultados, ¿por qué la mayoría de nosotros nos quedamos sentados, esperando a ver si las oportunidades llegan a nosotros? Pero entonces vamos a seguir explicando todo esto. Mírenlo aquí. Ustedes han escuchado eso de la zona de confort, ¿verdad? Muchas veces. Y no vamos a tocar tanto ese tema porque quiero darles un contexto un poco más científico, ¿verdad? Necesito un voluntario o una voluntaria. Perfecto. No, quédate ahí, perfecto. Esa es valiente. Ella superó el estrés que le genera. Sí, muy valiente, muy valiente. Yo quiero que tú me describas lo que estás viendo. Describe lo que estás viendo. Es una diapositiva con colores, está muy iluminado, está muy blanco, hay un proyector, estás tú, aquí Soy yo. ¿Dónde? pues estoy viendo
viendo a María Elena, ¿sí? Eliana. Ah, no, María Elena, no. Bueno, y aquí alrededor, pues, con los invitados, los asistentes. Yo creo que tú estás equivocada. ¿Cuál es que es tu nombre? Catalina Castro. Catalina, yo creo que tú estás equivocada porque yo no estoy viendo ninguna diapositiva. Es más, estoy viendo una luz que me encandila, una cosa bellísima. Sí, tengo una perspectiva, una panorámica, veo salir. Pero, o sea, la diapositiva que tú me estás hablando, no, y verme yo misma mucho menos. Yo creo que tú estás equivocada, Catalina. No, yo no estoy equivocada, porque yo veo desde otro ángulo. Yo no puedo entender lo que tú estás viendo. Para poder entender lo que yo estoy viendo, te tendrías que sentar acá en esta silla. Ah, venga. ¿Qué tendría que hacer? Alguien se tiene que desplazar, ¿sí o no? Ponerse en mi lugar. Ponerme en el lugar de ella. Alguien se tiene que desplazar. ¿Quién se desplaza? ¿Ella o yo? Alguien tiene que... ¿Qué hace el cerebro? Que sea ella. No, usted venga para que usted entienda lo que yo quiero ver o lo que yo estoy viendo. Paradigmas, puros y paradigmas. Si yo les digo, señores, yo quiero o necesito, muchas gracias, Cata, necesito una persona que se pare aquí al frente dispuesto a verse vulnerable. Otra valiente. Miren lo que ella tiene que transitar. Ella tiene que levantarse de su zona de comodidad, transitar, venir a exponerse a todo un público, al escarnio público, porque era para verse vulnerable. Entonces eso empieza a generar ¿qué? Un poco de nerviosismo, ¿sí? Ansiedad. Ella porque se ofreció, pero donde yo le diga, venga caballero a verse completamente vulnerable. ¿Sí o no? Entramos en taquicardia, ¿no? A mí no. Y entonces uno empieza a deslizarse por allá por allá por la silla. Porque es que no nos gusta salir de la zona de confort. Recuerden que el cerebro es conservador. El cerebro te dice, ay, Eliana, quédate ahí, qué miedo salir al frente. No, quédese ahí. ¿Verdad? Ay, esta no podía mirar para otro lado. Toda esta gente y decidió por mí. No, dígale a otro, ¿sí? Ahorita. Y entonces empezamos a procrastinar, empezamos a postergar una y otra vez. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a pasar por esto, a pasar por el miedo. Y es que yo les tengo una noticia, y es que salir de la zona de confort, o expandir la zona de confort, que es el término real, no es tan sencillo. Eso tiene un costo, les cuento. Eso no es tan fácil, el levantarse y transitar en busca de una salida. Cuando se termine la conferencia, todos se van a levantar, ¿cierto? ¿O quién se piensa quedar aquí? Yo no me pienso quedar acá. Uno tiene que levantarse y buscar la salida. Pero si usted no se levanta y busca la salida, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cómo? ¡Ave María! O lo sacan o lo sacan, porque aquí no se puede quedar. Aquí no se puede quedar. Es que la principal limitación que tiene el ser humano es uno mismo. Exactamente, exactamente. Pero ¿saben qué? Hace unos años creíamos que era el cerebro el que modificaba la mente. Entonces, si había una lesión cerebrovascular, una persona que tuvo un trauma o que tuvo un aneurisma X, entonces alteraba el comportamiento, se le paralizaba a un lado, no podía hablar. Pero en este momento sabemos que la mente, y la mente conformada por pensamientos y emociones, pueden modificar al cerebro. ¡Qué cosa tremenda! Entonces no es solamente el cerebro a la mente, sino la mente al cerebro. Y lo que tú dices es completamente cierto. Pero el cerebro te deja y te tira a la zona de comodidad. ¿Por qué? Porque él necesita guardar energía para el momento de la crisis. Entonces uno empieza a hacer una renovación de la mente. Empieza a renovar el entendimiento. Empieza a generar cambios de paradigma. Pero usted y yo tenemos que estar dispuestos a transitar por un poco de incomodidad. Porque usted y yo venimos transitando
20, 30, 40 años un mismo camino, porque saben que los seres humanos somos absolutamente predecibles. Las personas que viven con ustedes saben cómo volarle la piedra, saben qué tema no tocarle. ¿Por qué? Porque somos absolutamente predecibles. Hábitos de pensamiento, hábitos de comunicación, la gente sabe cómo reaccionamos. Los pensamientos del día anterior son iguales a los de la semana anterior. ¿Ustedes creen que no? Hay un estudio que demuestra que los pensamientos del ser humano están cerca de 60.000 pensamientos y el 95% de los pensamientos son la misma carreta del día anterior. Ustedes empiezan a entender por qué el pasado es tan determinante en sus vidas y en mi vida. Porque somos unas personas de un hábito, porque el cerebro le gusta el hábito. Entonces ustedes han visto que en las familias todos hablamos muy similar y hablamos de los mismos temas, y entonces hay familias que hablan de pobreza, hay familias que hablan de enfermedad, y tú siempre que vas te llegan a ese tema. Cuando van a hablar contigo, entonces tú sacas tu tema, porque somos absolutamente predecibles. Entonces miren chicos, tenemos que estar dispuestos a transitar esta zona de incomodidad, pero la buena noticia es que esa incomodidad no es para siempre. Ustedes recuerdan el primer día de trabajo. Yo recuerdo mi primer día de trabajo, recién salí de la universidad, una tragedia total. Yo entraba a urgencias y consulta no programada, eso era una cosa. Yo el día anterior no dormí, yo sabía, mi mente racional sabía que yo tenía que trabajar, tenía que producir, pues para eso había estudiado. Sí, pero mi cerebro, que me llevaba a esa zona de comodidad, decía, Eliana, ¿será que si aprendiste lo suficiente para ir allá? Uy, no vayas a matar a nadie, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces llego yo el primer día a trabajar. No había dormido el día anterior, en pura taquicardia. Con mucho respeto, si me está viendo, encuentro a una enfermera tipo Hulk. Entonces, distorsiones cognitivas, claro, porque yo estaba en estrés, y entonces yo veo a esta mujer y yo, oh por Dios. Entonces, más taquicardia, ¿verdad? Bueno, Eliana, esta es su lista de pacientes. Debe ver pacientes cada 15 minutos. ¿Qué? 15 minutos. ¿Cómo hace uno para ver un paciente en 15 minutos? Y en su primer día de trabajo. Nosotros trabajábamos hasta las 6 de la tarde y ese día salimos a las 10 de la noche por culpa de la principiante, o sea, por mí. Al día siguiente volvieron a salir a las 10 de la noche por culpa de la principiante. Y yo seguía en taquicardia porque yo veía a esta mujer allá, tipo Hulk, que me miraba, la voy a matar, la voy a matar. Pero a medida que fue pasando el tiempo, yo empecé a conocer un poco el trabajo y empecé a tratar de manejar los tiempos. Entonces ya no salíamos a las 10, salíamos a las 9. Sí, pero todavía había 3 horas de diferencia. Y así sucesivamente. Empecé a cogerle conocimiento, a sentirme cómoda, a poder entender un poco a Hulk. Sí, entonces ya llegábamos a una relación bastante fluida y yo ya me sentía bien. Entonces, el primer día que salimos a las 6, yo creo que esa mujer hacía fiestas, ¿verdad? Y entonces ya después me decía, oiga, Eliana, ¿usted cuándo viene a consulta no programada? ¿Verdad? Pero el primer día, pobres mujeres. Y lo peor es que no solamente salían tarde las enfermeras, sino que salía la parte del archivo, o sea, todas las partes, las personas administrativas. Entonces, imagínense todos los ojos puestos en mí, yo sin absolutamente primípara. Incomodidad, ¿verdad? Pero uno empieza a tener maestría en la medida que va transitando, porque el miedo, señores, se vence de 2 maneras, con amor y conocimiento. Por eso cuando estás asustado, ¿qué haces? Buscas a alguien. Cuando el niño está asustado, ¿qué hace? Busca a la mamá. Si usted está viendo una película de terror, entonces usted se le acerca al que está a su lado confiando de que no sea un pervertido. Pero uno tiene esa tendencia, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan? Pero no solamente el miedo se vence con el amor, sino también a través del conocimiento. No es lo mismo el primer día de trabajo que 5 años haciendo el mismo trabajo. ¿Verdad que no? Entonces vale la pena dar ese primer paso, definitivamente.
Pero entonces miren cómo va esto. Usted y yo, como nuestro cerebro es conservador, empezamos a hacer las cosas que creemos que son mejores, que ha funcionado y gastan poquita energía cerebral. Entonces empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas. Claro, puros hábitos. Si usted se pone a dar cuenta, ¿cuántas de sus conductas de pensamiento, de comunicación, son producto del hábito? Y no solamente el hábito es lavarse los dientes. Cuando usted ve a una persona, el mero hecho de cada vez que veo a fulanito de tal, yo le levanto la ceja, le tiro la trompa y volteo. Eso se le convirtió a usted y a mí en un hábito. Entonces somos una cantidad de hábitos condicionados. Pero es el momento de hacer un cambio y empezar a mirar nuevas oportunidades, empezar a ver nuevas opciones, porque recuerde que usted y yo fuimos creados para eso, para tener buenos resultados. Entonces ustedes me dirán, Eliana, eso es muy fácil. Eso es muy fácil decirlo, pero hacerlo, eso es muy difícil. Y yo les digo, sí, la verdad es que las intenciones son gratis, pero las acciones demandan muchísimo, muchísimo costo. Y les voy a explicar por qué es difícil. Miren, aquí tenemos una imagen. Entonces, los seres humanos lidiamos con dos tensiones. Una tensión de tipo emocional, que es la que te dice, no, quédate ahí. No. Ve, ¿sabes qué? No me toques ese tema. Ese tema lo tocamos ahorita. No, más tardecito. No, yo sé que lo tengo que hacer, pero todavía no. Venga, no, déjeme así, que así estoy bien. No, mi hija, es que el loro viejo no aprende a hablar. Paradigmas, paradigmas y más paradigmas. ¿Qué es lo que está hablando? Las tensiones emocionales que te hacen ¿qué? Mantenerte anclado en el lugar que estás, viendo lo que estás viendo. Pero si tú realmente quieres buscar oportunidades, tienes que levantarte de esa silla, venir acá para poder tener una perspectiva distinta y empezar a ver otras opciones. Pero miren, señores, no solamente tenemos esa tensión emocional, también tenemos una tensión reflexiva. Lo último en garachas, en el cerebro. La parte más evolucionada del cerebro, eso es lo que nos hace realmente seres humanos. Es donde está el aprendizaje, la solución de problemas. Toda esta parte de la neocorteza es la que te dice, ¿sabes qué, Eliana? Tú puedes tener mejores resultados. ¿Sabes qué? Tú sí puedes ser una mejor profesional. Tú sí puedes ser una mejor mamá. Ese sueño que tú tienes sí se puede realizar si tienes un plan de acción. Pero la tensión emocional te dice, eso es muy difícil. Y en este país, no. Tú no te lo mereces. Tú no eres capaz. Es que no has visto, ¿sí? Y uno empieza a tener una cantidad de distorsiones cognitivas. Pero esta tensión reflexiva nos lleva a una zona de posibilidades, nos lleva a una zona de oportunidades. Entonces ustedes me seguirán diciendo, Eliana, eso suena muy bonito, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para salir de la zona de confort? Porque uno muchas veces sabe que tiene que salir. Uno sabe cuando tiene que hacer un cambio en su vida, ¿verdad? Uno dice, ya, ¿pero cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hago para pasar de la intención a la acción? Y la verdad es que tú y yo tenemos que trabajar en estas dos tensiones, porque si no trabajamos en estas dos tensiones, va a ser muy, muy difícil. Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren. Ustedes han visto a los vendedores ambulantes, es la gafa, ¿sí? La gafa. Yo le tengo unos lentes a usted que son gratis por hoy, los patrocina Luis H. ¿Sí? Gratis. ¿Sí? Y tenemos varios lentes. Yo le voy a decir el tipo de lente que usted tiene para ver cuál me lo compra. Yo soy una vendedora, que estamos en promoción. Yo le tengo el primer lente, mire, yo le tengo un lente. Ese lente se lo lleva mucha gente. Yo no sé, pero a la gente le gusta. Y es el lente del miedo. Eso depende de lo que usted necesite.
Si usted necesita tener una adrenalina las 24 horas del día, contracturar sus músculos, empezar a generar una sensación en su cuerpo que lo hace sentir terriblemente, ese es el lente. Si usted quiere empezar a ver todo en oscuridad, distorsionado, con una paranoia impresionante, yo le recomiendo ese lente. Es gratis. ¿Quién se lo lleva? ¿No es tentador? Bueno, yo le tengo otro lente. Yo le tengo el lente de la crisis. Vea, ese sí que lo llevan. Y gratis, mire a ver. Ese lente de la crisis te pone a una distancia, vea, impresionantes. Tú empiezas a tantear, pero no, tú nunca llegas. Tú nunca llegas. Y en ese camino, tú empiezas a tropezar porque todo está absolutamente distorsionado. Te puedes lastimar. Si tú realmente quieres lastimarte, si quieres ver toda una distancia exorbitante que nunca llegas, yo te recomiendo el de la crisis. ¿Quién se lo lleva? Tampoco. Bueno, yo les tengo otro que ese sí, vea, ese sí le encanta a todo el mundo, ese se lo puede llevar, vea, eso es lo mejor, lo último en guaracha. Y es el lente del pasado, eso si usted quiere caminar de para atrás, eso, vea, eso es divino. Eso se lo lleva la mayoría de la gente, yo se lo digo que eso se lo lleva la mayoría de la gente, y él te pone a caminar de para atrás. Entonces uno le dice, vamos para allá, y él empieza de para atrás. ¿Sí? ¿Quién se lo lleva? Tampoco. Bueno, yo les tengo otro lente. Este no se lo lleva casi nadie. Yo no sé por qué. ¿Será que no se le ha visto pues como los beneficios tan buenos? Pero realmente este lente, vea, eso es nítido. Usted se los pone y eso es ampliado. Mejor dicho, ese lente tiene señalización. Vaya a la derecha, vaya para la izquierda. Si usted quiere buscar la salida, él le dice, váyase por la derecha, váyase por la izquierda. Vea, eso usted no se tropieza con nadie, usted no se lastima, usted no lastima a nadie. ¿Quién se lo lleva? ¿Tampoco lo llevan? Una se lo lleva. ¿Quién? A ver, todos arriba la mano. A ver, ¿quién se lleva ese lente? ¿Los otros de repuesto o qué? Los otros de repuesto. Miren cómo funciona este. Vean. Este lente del miedo, el de la crisis del pasado, funciona como esto. Este es el lente, lo último en tecnología, ¿sí? Entonces vamos, usted sabe que el que pone de primera, eso, mortal. Nos colabora aquí, va. Miren lo que significa ponerse un lente del pasado, un lente de la crisis, un lente del miedo. Nos permite, esto es gratis, ¿sí? Entonces yo te voy a, eso sí, no se vaya a ir a la izquierda que de pronto un accidente, ¿sí? Todo para la derecha. Entonces nos vamos a ir, nos vamos a ir a buscar una salida, porque es de oportunidades, ¿verdad? Ánimo, busca la salida. Vea, para la izquierda no, porque de pronto un accidente. No. Sí, por ahí no. No. Yo te aconsejo que vayas para la derecha. Es que cuando uno se pone el lente de la crisis, pisa a la gente, lastima a la gente y se lastima a ella. Bueno, y entonces, ¿cómo vas a hacer? No, busque la que quiera. Para la izquierda, no. No puedo quitar los lentes. Ay, ¿qué hay? Es que me caigo. Es que me caigo, sí, claro. Uy, esta mujer se me va a tirar por el balcón. Venga, por acá. Ya. Claro, hágale, ya está más ubicadita. ¿Qué ocurre cuando usted y yo nos ponemos el lente de la crisis? ¿Qué empiezas a experimentar? Describe qué estás sintiendo. Pues incertidumbre. Incertidumbre. También me quedo quieta. Más bien me quedo quieta. Angustia. ¿Saben cuáles son los grandes estresores? Esto solamente por toda la conferencia, tranquila. No, mentiras, Cata, ya te los puedes retirar. Miren, ¿saben cuáles son los grandes estresores del estrés? La falta de control. Lo que se sale de la falta de control, ¿usted cómo me pone?
¿Sí o no? Entonces, allí en el cerebro se genera una alarma. Entonces, como se genera una alarma y estamos en guerra, el cuerpo se pone en guerra, la mente se pone en guerra. Gracias. La mente se pone en guerra. Falta de control. Lo nuevo genera estrés, sea bueno o sea malo. ¿Sí o no? Miren, yo les voy a contar una historia, mujer casos de la vida real. Cuando mi esposo me fue a pedir matrimonio, eso fue un poco trágico, la verdad. Qué pecado. Él tenía todo muy preparado, muy lindo, pero ya la pedida de mano, eso fue una cosa loquísima. Y yo recuerdo que el día que él me pidió matrimonio, sabiendo que era el hombre de mi vida, el hombre que amo y el que estoy muy feliz de compartir con él, cuando él me dice, Eliana, ¿te quieres casar conmigo? Eliana empieza a experimentar una revoltura en el estómago, ¿sí? Y una necesidad de vomitar. Embarazo. No. Pero miren qué pasó. Era algo nuevo, era algo positivo. Pero en mí me generó una tensión que yo inmediatamente empecé a empelicularme, como se dice por ahí. Entonces yo ya me veía casada, los cambios que es estar de soltera a casada. Y era algo bueno, porque era el hombre que yo había soñado. Pero como era algo nuevo, empieza a generar estrés. Usted sabe que necesita ese trabajo, pero ¿a usted qué le preocupa? El primer día, ¿sí? Luis lo puede decir. ¿Qué es lo peor y más difícil de una conferencia? Los primeros 5 minutos. Eso es, vea, y usted puede llevar 20 años haciendo lo mismo y usted sigue teniendo la misma taquicardia en los primeros 5 minutos. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Hay otro estresante. ¿Cómo? También es natural del ser humano sentir ese miedo. Claro, es más, hay que utilizar el miedo a favor, porque el miedo no es una casualidad. El miedo es una de las emociones primarias que usted y yo lo necesitamos para la supervivencia. Si no tuviéramos miedo, entonces saldríamos aquí a la calle y nos cogería un carro. Usted y yo estamos vivos gracias al miedo. No demerite el miedo. Lo importante es no caer en la parálisis del miedo, porque les cuento algo. Y es que la parálisis también es una forma de pelea. Ustedes me dirán, ¿cómo así? ¿Ustedes han visto los animales? Los ratones, por ejemplo. El ratón se hace el muerto, se paraliza porque es la forma como él pelea. Así es el ser humano, nos quedamos paralizados porque de alguna manera peleamos así. La defensa. Claro, es la forma como yo puedo asumir esa situación hostil. Entonces uno empieza a cuestionarse. Entonces, descontrol, para que no nos desenfoquemos. Lo que se nos sale del control, todo lo nuevo, todo lo impredecible, también nos empieza a generar estrés. ¿Sí o no? Lo que uno no tiene como claridad de las cosas, esto puede ocurrir, pero esto no. Por eso es tan difícil, por ejemplo, hacer una inversión. Por eso es tan difícil tomar una decisión donde uno dice, bueno, y si me equivoco, es algo como que... Y eso empieza a generar estrés, ¿verdad? Pero entonces empezamos a entender un primer paso. Si hay muchos estresantes en nuestra vida, y aún cosas positivas, ¿qué requiero yo para identificar que lo que es y no me estoy desviando? ¿Cómo hago yo para saber si esa decisión que yo estoy tomando va en coherencia con o simplemente es un distractor? ¿Cómo hago yo para darme cuenta si estoy caminando por donde tengo que estar caminando? Entonces empezamos a traer un concepto que hablaba Luis, y es el proyecto de vida. Si tú tienes claro para dónde vas, es muy fácil llegar. Disminuyes lo nuevo, disminuyes lo impredecible, disminuyes la falta de control. No es lo mismo, ¿cuál es tu nombre? Andrea. Si yo te digo, ve Andrea, yo necesito que tú llegues a la circular tercera, número 68C05, el edificio se llama Recintos de San Joaquín, eso queda cerca al estadio por la 70, cerca a la iglesia,
¿Tú eres capaz de llegar, Andrea? Gracias. Perfecto. Si tú pides colaboración para que te lleven, ¿sí? ¿Será que se puede llegar con esas direcciones? Pero si yo te digo, Andrea, vea, eso queda... Venga, eso es la circular tercera, la circular segunda. Venga, o será una transversal. Ve, yo no sé si es Estadio o San Joaquín. No, ve, Andrea, usted llega, usted llega. ¿Será que esta mujer es capaz de llegar? No tiene cuándo, no tiene cuándo. Por eso es tan importante que usted y yo identifiquemos hacia dónde vamos a dirigirnos, cuál es el punto de llegada. Y de acuerdo a ese punto de llegada yo empiezo a decir, estos paradigmas que tengo, estas creencias, ¿me van a permitir caminar hacia allá o definitivamente esto no sirve para esto? Y tengo que empezar a ponerme otro lente. Tengo que empezar a identificar otras cosas. Entonces lo primero que hago es gerenciar la tensión emocional. ¿Cómo? Poniéndome el lente que me tengo que poner. ¿A quién le suena ponerse este? ¿Y por qué ustedes creen que si no es tan bueno, si nos hace sentir como se sentía esta mujer, por qué lo cogemos todos los días de nuestra vida? Qué ironía, ¿no? ¿Será que nos gusta lastimarnos? ¿Será que nos gusta lastimar? ¿Será que nos gusta dar vueltas y vueltas y no llegar a ningún lado? ¿Por qué creen ustedes que los seres humanos empezamos a preferir estos lentes? El lente de la crisis, el lente del pasado, el lente del miedo. La comodidad. La comodidad. ¿A quién se le ocurre otra cosa más? ¿Cómo? Costumbre. Ay, vea qué bonito. Nos acostumbramos a vivir así. Falta de confianza en sí mismo. Ya se vuelve hábito. Se vuelve hábito. La programación cultural y social. La cultura. Ay, eso es bien importante. El ambiente también te retiene. Aquí tienen esto, pero también tienen el lente que los puede hacer encaminar a unos mejores resultados. No importa cuál es la situación que tú te encuentres hoy, no importa cómo estés emocionalmente, lo importante es identificar si el lente que tienes puesto, ese lente te va a servir para salir de esa situación. Ese lente que yo me estoy poniendo es un lente que me va a quitar el dolor que yo tengo en este momento. Es el lente que me va a permitir obtener esos buenos resultados, eso que yo espero. O definitivamente tengo que hacer un cambio de lente. Entonces ustedes dirán, sí, eso en teoría, eso es chévere, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque llevamos 20, 30 años acostumbrados a ver con el mismo lente. Esto es una cuestión de decisión. Esto es un negocio. Es un negocio que le puede dar o le puede restar. Usted verá cómo invierte. ¿Quién es el que decide la inversión? Usted, yo. Porque les tengo una noticia, y es que el único responsable de su situación actual es usted mismo. No es este país. No es las situaciones hostiles que han hecho de mí lo que soy ahora. Tenemos una autonomía tan impresionante que podemos decidir si nos sentimos bien o nos sentimos mal. Si pensamos bien o pensamos mal. Porque puede que las situaciones no cambien. Y usted puede tener un pensamiento muy positivo y las situaciones siguen siendo difíciles. Porque es que somos seres humanos. Pero también permitirnos esa vulnerabilidad de seres humanos, donde probablemente no cambien las situaciones. Pero si yo empiezo a percibir el mundo bajo otro lente, esa situación va a ser más llevadera. Y tú y yo le vamos a poder ayudar a esa persona que todavía tiene esos lentes puestos a caminar. Yo les pregunto, ¿ustedes quieren ser felices? ¿Quieren hacer felices a otro ser humano?
¿Por qué nos seguimos poniendo el lente de la crisis, que lo que hace es pisotear al otro, golpear al otro y hacernos daño a nosotros mismos? Qué ironía, ¿no? Qué ironía las del ser humano, con tantos recursos que tenemos y seguimos cometiendo los errores una y otra vez. Yo no sé ustedes, pero yo personalmente, yo llego a un momento que yo digo, estoy cansada de vivir en automático. Estoy cansada de sufrir por lo mismo. Estoy cansada de tener los mismos pensamientos de una situación que no he podido resolver. Estoy cansada de esas tendinitis por este estrés tan horrible que tengo. Estoy cansada. Ahora la pregunta es, ¿qué está dispuesto a hacer para salir de ese cansancio? Entonces entramos al segundo punto, y es que esto que ustedes ven acá es la prueba de que usted y yo sí podemos cambiar de lente. Usted y yo tenemos la capacidad para poder ver el mundo como lo queremos ver. Todo es una cuestión ¿de qué? De perspectiva. Entonces miren lo que tenemos acá. Tenemos esta imagen. Es una misma imagen. Si yo le cambio la perspectiva, sigue siendo la misma imagen, ¿verdad? Se las devuelvo. ¿Quién decide cómo ve esa imagen? Usted verá y la voltea, si la deja así. Porque su cerebro tiene la capacidad para verla como quiere verla. Entonces ustedes me dirán, todavía no estoy convencida. Se los muestro. ¿Qué les parece esto? Esta imagen, ustedes ven que esta imagen tiene una angulación, ¿cierto? Uno la ve como un poco torcida, ¿verdad? Si yo les digo que esa imagen no está torcida, que es una percepción de que está torcida. Yo también. Yo también. ¿Quién la ve torcida? Yo, claro, eso está torcido. Pero yo les digo que eso no está torcido, que esta imagen es exactamente esta misma imagen. ¿Usted me creería? Es por la línea, ¿cierto? ¿Cómo? Es por la línea, son cosas que se... ¡Ay, qué bonito! Bienvenidos al mundo del cerebro, donde los distractores nos hacen perder la visión real de las cosas. ¿Sabe cuáles son esos distractores? Esas situaciones difíciles. ¿Sabe cuáles son esas distracciones? Esas preocupaciones que se roban la paz, que se roban la atención, que se roban ese pensamiento. Eso es lo que te hace percibir esta imagen de manera angulada. Son estos distractores. Pero si usted me dice, Eliana, yo todavía no, es que esa imagen no es la misma. Yo te traigo esta imagen, mírala acá. Exactamente la misma, imágenes superpuestas. La única diferencia es el distractor. La pregunta aquí es, ¿cuáles son tus distractores? ¿Cuáles son realmente esas cosas que te han robado la paz y te han quitado el norte? Que te han robado el tiempo, la atención y hasta las ganas de ir movilizándote por un sueño. Por ese pasito de ser un poquitico mejor. La pregunta es, ¿a dónde estamos dirigiendo la atención? ¿Hacia dónde estás mirando? Porque hacia dónde estés mirando, hacia ahí va a ir tu cuerpo y hacia ahí va a ir tu mente. Si tu foco es el problema, ¿qué es lo que le favorece al cerebro? Hacia ahí va a ir todo. Pero si empezamos a explorar nuevas visiones, te vas a dar cuenta de que hay otras cosas.
Y que esas otras cosas te va a permitir una panorámica y aún te va a permitir enfocarte. Entonces ustedes me dirán, yo sigo sin creer. Pues yo les traigo otra prueba de que el cerebro se puede engañar para bien o se puede engañar para mal. Mírenlo acá. ¿Cuántos de ustedes dicen que esa imagen se mueve? Que levanten la mano. Sin miedo, esa cosa se mueve. Es rarísimo, pero eso se mueve. Quiero que levanten la mano honestamente quienes la ven moviéndose. Yo también la veo moviéndose. ¿Quién la ve estática? Eso, porque los seres humanos vemos el mundo de manera distinta. Quiero que venga aquí al frente una persona que vio en movimiento la imagen. Tú la viste mover, yo también la veo mover. Quiero que tú le ordenes a tu cerebro que se quede quieta esa imagen. ¡Ah! Sí la paraste. Sí. ¿Y la puedes parar? No, no puedo detener. Para la imagen, ordénale a tu cerebro que la pare. ¿Sí o no? Eso se para. Ahora, ¿quién de los que, quédate ahí, quiénes los que vieron que la imagen estaba estática? Que venga acá, venga para acá, venga para acá. Ordénale a tu cerebro que esa imagen se mueva. ¿Se mueve? ¿Sí o no? Que lo miro hasta un punto y se mueve y no se mueve. ¿No se mueve? Vea, haga así. Haga así como en el pentachín. Eso, haga así, verá que mueve. Ahí sí se movió. ¿Sí o no? Sí, haga así, haga así. Miren, ustedes y yo podemos transitar de un pensamiento positivo a un pensamiento negativo, ¿o no? ¿Quién decide eso? Les voy a hacer una pregunta para que nos vamos a descansar un momentico. ¿Cuántos pensamientos tuvieron ustedes desde que salieron de sus oficinas, desde sus casas o donde se encontraba aquí? ¿Y cuántos de esos pensamientos fueron conscientes? ¿Cuántos los decidió usted o cuántos le llegaron de manera automática? Por eso vamos a entrar a la segunda necesidad del ser humano para trabajar la atención emocional. Entonces tenemos la primera. ¿Qué lente se va a poner? ¿El de la crisis, el del pasado, el del miedo? ¿O va a empezar a ponerse el de la oportunidad, el de las soluciones, de empezar a ver una perspectiva distinta para encontrar salidas y caminos diferentes? Pero si usted y yo no tenemos un motivador, va a ser absolutamente complicado. Entonces tenemos la segunda cosa que hay que empezar a trabajar en la atención emocional y es empezar a encontrar un verdadero motivador. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo necesito varios voluntarios que estén dispuestos a venir al frente, a verse absolutamente vulnerables, casi que expuestos al ridículo, al escarnio público porque nos están filmando. Sale en video que estás en la red completa. ¿Quién levanta la mano? Van 2, van 3, van 4, van 5. Muy bien. Si yo les digo, esos 5 muy valientes, yo los felicito. Si yo les digo, venga, el negocio es el siguiente. Una persona o varias personas que vengan aquí, que estén dispuestos a verse vulnerables, ridiculizados al escarnio público, pero Lisache les va a financiar 500 millones de pesos. ¿Cuántos? Ay, pero véanlos tan guapos. Eso no es cierto. Ay, venga. Entonces, miren lo que ocurre en el ser humano. Ojo, miren chicos, vea.
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Miren, cuando yo empiezo a poner la situación, verse vulnerables, ridiculizados, venir a pararse al frente, aparecer en una cámara, en todas las redes sociales, entonces uno que empieza a experimentar. No, eso no es conmigo. Miedo, ansiedad, ¿sí? No, que no me mire a mí, ¿sí? Que no me mire a mí. ¿Qué nos irá a poner a hacer? Claro, pero entonces cuando hay otro motivador, 500 millones de pesos, ¿a dónde quedó el paradigma? ¿Ah? ¿Sí o no? Ave María, olvídese. Les voy a poner otro escenario. Estamos en un momento de guerra. Sí, esta es la situación. Eso bombas por un lado, eso disparos por otro, y usted se encuentra en medio del conflicto, 2.000 pesos. Esa es la plata del pasaje. 2.000 pesos. ¿Cuántos se exponen a ser bombardeados? ¿Cuántos se exponen ahí a ser acribillados por 2.000 pesos? No. Bueno, yo le voy a cambiar el negocio. 2.000 millones. 2.000 millones. Vea, yo les voy a poner otro negocio. No está esos 2.000 pesos. Está su hijo. Ay, tan guapos. Ay, yo por mi hijo, vea, uno saca hasta pecho y todo. Yo me hago matar. ¿Dónde quedó el paradigma? ¿Dónde quedó el miedo a morir? ¿Dónde quedó el miedo a sentirse vulnerable? ¿A dónde quedó? ¿Se necesitaba qué? Un motivador. ¿Tú ibas a decir algo? No, es que estás colocando dos ejemplos, uno sentimental que es el mío y otro económico. Ay, venga, usted está tocando lo que es. Porque hay motivadores externos, extrínsecos, hacia afuera, muchos. Pero ¿cuál es el verdadero motivador que usted y yo tenemos que empezar a explorar? Hacia adentro, señores. Porque hacia afuera, eso se puede ir. Usted puede tener hoy mucho dinero y mañana estar en quiebra. Usted puede, aún su hijo, que es un motivador externo, pero que tiene un poco más de peso, mañana puede no estar. ¿Y entonces su vida qué? Ya no tiene ese motivador. El verdadero motivador del ser humano está adentro. Está en su razón de estar en este planeta Tierra. ¿A ustedes no les parece demasiado simplista estar consumiendo oxígeno y glucosa nomás? Es decir, comiendo y respirando. Muy simple, ¿verdad? Porque los seres humanos estamos llamados a hacer muchísimas cosas. Pero si las cosas dependen de factores externos y esos factores externos dejan de existir, ¿qué ocurre con usted y conmigo? A respirar y a comer. Ahí no hay de otra, ¿verdad? Por eso hay que empezar a explorar es hacia adentro. ¿Cuál es ese motivador intrínseco? ¿Y saben cómo se resuelve ese enigma que realmente nos motiva? En responder quién soy y para qué fui creado. Cuando usted se empieza a responder, y cuando yo me empiezo a responder quién soy, cuando empiezo a entender para qué fui creado, en ese momento yo sé que esa melodía solamente la puede tocar Eliana María Correa. Porque no hay otro ser en este planeta Tierra que pueda hacer lo que hace Eliana María Correa. Ustedes pueden recibir miles de conferencias y mucho mejor que estas, peor que estas, pero nadie en este planeta Tierra les va a dar esta misma conferencia. Porque para tener esta misma conferencia tendría que haber otra Eliana María Correa y no existe. No existe, porque ¿saben qué? Sus cerebros son absolutamente diferentes. Sus pensamientos son absolutamente diferentes. Su percepción del mundo es diferente. Yo le pregunto, ¿será que si somos diferentes, porque todos queremos hacer lo mismo? ¿Por qué estamos compitiendo los unos de los otros si somos diferentes?
Otra de las ironías, que esto son puras ironías de la vida. ¿Por qué mi principal competencia está al lado? ¿Saben qué? A veces nos encontramos, como decía Stephen Covey, poniendo la escalera en la pared equivocada, corriendo en una pista que no nos corresponde, entorpeciendo el camino del otro, porque no tenemos claro para dónde vamos. Yo te empiezo a preguntar hoy, ¿para qué fuiste creado? ¿Para hacer qué? Porque no hay otra persona en el planeta Tierra que pueda hacer eso. Qué responsabilidad, ¿no? Esta sociedad se está perdiendo de la única persona que puede hacer eso. Tremendo, ¿no? Pero queremos hacer lo que hace el compañero. Y si no, le ponemos la patadita. Ironías de la vida. Entonces ustedes y yo tenemos que empezar a explorar realmente para qué fuimos creados. Yo no sé en lo que tú creas y no es mi intención empezar a debatir esto. Personalmente a mí no me encaja mucho, aunque tengo un pensamiento muy científico, no me cae mucho lo del Big Bang, los átomos, el azar, a mí no me cuadra tanto. Lo respeto si a ti te cuadra. Para mí es un poco más digerible ese proceso creacionista de ese Dios que crea con unas características, ¿verdad? Y para mí es absolutamente inspirador, Luis lo hablaba al inicio de la charla, y a mí me parece absolutamente fabuloso poder hacer como un ejercicio de visualización. Todo lo que tiene que hacer el artista para poder diseñar su obra. Yo quiero que usted haga el ejercicio como si fuera Dios. Usted imagínese a Dios ahí. Antes de que usted naciera, diseñándolo, poniéndolo, bueno, voy a hacer a este. Va a ser un hombre. Es un hombre. Y va a tener estas características. Va a ser excelente para esto. Uy, lo voy a poner en esta familia. Porque va a tener que vivir esto porque necesita aprender de eso. Este ser humano que voy a llamar Carlos es para esto. Ahora usted haga el ejercicio. Está Dios ahí, construyendo esa obra perfecta, cuidadosa, minuciosa. Cerca de 100.000 millones de neuronas funcionando las 24 horas del día. A una sincronía absolutamente espectacular. Su cuerpo anatómicamente espectacular, con una diferencia genética absoluta. Esta va a ser una mujer. Y va a tener este temperamento, no otro. Yo la voy a hacer así. Y la voy a moldear y la voy a poner en un lugar que va a ser su hogar de Fernando y Gloria. Y le voy a dar el nombre de Eliana, porque Eliana está diseñada para esto. ¿Para qué estás diseñada? Qué pregunta, ¿no? Doctora, yo creo que sí, o sea, si uno mismo Eliana. Si uno mismo se hiciera, nunca terminaría de hacerse. Ay, qué bonito. Porque uno siempre, en cambio Dios nos hace como cualidades y defectos y nos vemos grandiosos, pues, porque es una máquina que ningún ser humano la ha podido reemplazar. Y en cambio, si uno mismo se hiciera, nunca terminaría, porque me dice, este ojo azul, este verde, ay, no, este aquí, ahí está cejita y no está... Nunca terminaría. Es que si fuera el azar, pues, demasiado azar para una perfección y una diversidad. Es que lo fabuloso es la diversidad que hay, ¿no? Y todos diseñados para cosas distintas, qué casualidad. Y también estamos viendo, doctora, con la cirugía de la belleza, pues que por hacerse bonito se termina siendo un monstruo. Porque se arregla la nariz, entonces ya en el cachete que está mal, entonces se arregla el cachete, ya la boca está mal y ya se duerme. Pero sí, tiene razón, tiene razón.
Entonces, miren, estamos trabajando la tensión emocional. Me puse los lentes, yo dije, no, ¿cuál crisis? Esos lentes ya no sirven para nada. Yo necesito el lente de la oportunidad, el lente de las opciones, de mirar salidas, porque ese lente te pone hasta señalización. Recuerden cuando yo lo estaba vendiendo, eso pone señalización, gire a la derecha, vaya a la izquierda, espere un momentico, ¿verdad? Entonces ya me los puse. Encontré un motivador, encontré cuál es la razón de ser, de estar en este planeta Tierra, más allá de consumir glucosa y oxígeno. Ya lo identifiqué. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Véalo acá. Yo empiezo a hacer un paralelo de mi vida. ¿Cuál es mi situación actual? ¿Cómo me encuentro el día de hoy? El día de hoy me encuentro triste. Esa pérdida, eso ha sido una cosa... No, es que ¿cómo salir de eso? Estoy sin empleo. A duras penas tenía el pasaje para venir. Pero para grandes resultados, así ese a pie. Esta es tu realidad. Con 20 kilos de más. Esta es tu realidad. ¿Cuál es tu situación deseada? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? ¿Con qué sueñas? ¿Qué es lo que realmente te apasiona? ¿A dónde quieres movilizarte? Entonces uno encuentra que hay una brecha, ¿verdad? Como una disonancia. Una disonancia entre los sueños y una disonancia entre la realidad. Entonces uno dice, yo sí deseo, pero eso está lejísimos. Yo deseo ser el gerente de la multinacional tal, pero hoy estoy desempleada, sin un peso en el bolsillo. Situación actual y situación real. Entonces cuando vemos que hay esa situación, vemos que hay un proceso, que hay un lapso, hay un camino para yo moverme de acá para llegar allá, ¿verdad? Y ese camino es sencillo. Lamento decirles que de intenciones no funciona tan bien. Se ha demostrado que el optimismo es muy positivo para buenos resultados, pero quiero bajarlos de la nube y me perdonan que los baje, con mucho respeto los bajo. Pero hay algo que se llama el optimismo realista. Ese que te dice que para poder salir de A y poder llegar a B, tú tienes que tomar una decisión y tienes que empezar a tener acciones. No se mueva para que vea, que aquí cogen y lo sacan. El que no se levante de esta silla para salir e ir a su casa, aquí no lo van a dejar. Porque esto se cierra. ¿Qué hay que hacer? Ay, qué pereza, sí, pero se tiene que levantar. Uy, tengo que coger un... Ah, pero usted verá si quiere llegar a su casa. O si se queda sentado. Entonces, este proceso requiere de esfuerzo. Sí. Pero bienvenidos a la vida real, donde los problemas están todos los días. Donde las situaciones difíciles están todos los días. Pero como esto no se trata de situaciones difíciles, esto se trata de usted y de mí. Esto se trata del lente que usted y yo nos vamos a poner, del motivador que usted y yo vamos a tener, de ser conscientes de que tenemos que realizar un proceso, que tenemos que empezar a tener acciones y que esas acciones van a generar cambios. Si usted y yo queremos experimentar cambios en nuestra vida, hay que hacer algo. Yo no sé qué va a hacer usted, pero hay que hacer algo. Sea lo que sea, pero haga algo. Sea lo que sea, pero cambie de visión. Sea lo que sea, deje de mirar el problema y céntrese en una oportunidad. Pero entonces nos vemos expuestos al mismo dilema. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Entonces seguimos transitando. Y ese cómo hacemos eso es poder empezar a identificar cómo le debo yo hablar a mi cerebro, para que mi cerebro atienda lo que tiene que atender. Y lo primero es que tengo que gerenciar la atención. ¿A dónde voy a mirar? Yo decido si pienso esto o decido si pienso esto.
Yo puedo inducirles a ustedes un pensamiento, yo puedo llevarlos a que piensen en la situación más dolorosa que ustedes han experimentado en su vida. Pero también los puedo llevar a un pensamiento de paz, de tranquilidad, de amor. Yo les había dejado una pregunta al salir. ¿Cuántos de los pensamientos que usted y yo tuvimos en el desplazamiento acá, cuántos fueron conscientes? Los mecánicos, pues, por decir algo. Si uno viene en el carro, entonces uno sabe que va a coger un camino. El camino perfecto. Consciente. Si nosotros cogiéramos un porcentaje, ¿cuántos los decido o cuántos son automáticos? ¿Cómo creen que está la balanza? Pero son poquitos los pensamientos, por ahí 5 o 6 pensamientos que uno los hizo conscientes, los otros estaban dispersos. Claro, así funciona. ¿Por qué? El pensamiento tiene una velocidad impresionante porque no tiene verbalización. Usted haga el ejercicio desde que venía acá, entonces usted iba en su carro o a pie, entonces vio cualquier... Uy, qué zapatos tan horribles. Y siguió, ¿sí? Ay, no, qué calor tan horrible. Ay, este taco. Y empieza una cantidad de cosas que uno no se percató, pero llegaron. Otra cosa irónica de la vida, es que nos vivimos a punta de ironías, qué cosa tan Un horrible. ejercicio que es tomar conciencia de los pensamientos. Cuando uno se acuerda que está pensando, elegir qué pensar para construir también el destino. Excelente, eso se llama metaconciencia. Hacerme consciente de lo que soy consciente, es decir, hacerme consciente de lo que estoy pensando. En el momento que llega un pensamiento, realmente yo soy consciente de ese pensamiento, yo lo decidí, o simplemente es un hábito de pensamiento. Cuando se construye un hábito de pensamiento, es porque en algún momento ese pensamiento funcionó y se generó una conexión. Ve, eso como que funcionó. Yo lo vuelvo a hacer al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Entonces, esa conexión que era delgadita, si lo voy haciendo una y otra vez, se van haciendo conexiones absolutamente densas, ¿sí? Absolutamente fuertes, que para uno quitar o desligar esas neuronas, eso es un lío. Por eso, este es un proceso, y cuando hablamos de proceso, estamos hablando de que es en el tiempo. Tú no puedes decir, hoy soy esta y mañana me levanté esta. Porque recuerdan lo del robo neuronal. Allá va quedando esas conexiones. Y ustedes me van a perdonar la expresión, pero el gamín que uno lleva por dentro, eso va quedando ahí. Eso queda ahí, ¿cierto? Entonces uno quiere comportarse como una princesa, pero el gamín va estando ahí. Espérenme a que me saquen el gamín, ¿sí? ¿Por qué hay? Porque hay una conexión fuerte acá. Entonces, hacernos conscientes realmente de lo que queremos, hacernos conscientes de un pensamiento, hacernos conscientes de lo que estamos sintiendo, porque ¿saben qué es lo más tremendo de todo? Que los pensamientos son inductores de sentimientos y emociones. Entonces, ¿cuántas emociones, cuántos estados de ánimo se producen de manera automática? ¿O tú realmente estás decidiendo cuáles son esas emociones o esos sentimientos que estás experimentando? Todo se trata, señores, de identificar hacia dónde tengo que mirar. ¿Dónde están puestos mis ojos? ¿A quién o a qué estoy viendo? Porque hacia allá se va a dirigir absolutamente todo. Entonces, ¿cómo hablarle al cerebro? ¿Recuerdan cuando hablábamos con Andrea? Yo le daba una dirección. Y yo a Andrea le di unas especificaciones claras que tenía más probabilidad de llegar, definitivamente. Pero cuando yo le empiezo a hablar a ella de ambigüedades, y yo le digo, llegue Andrea, oiga, ¿sí o no? ¿Cómo hace para llegar? Así nos dice el cerebro. Cuando usted y yo no tenemos claro para dónde vamos. Oiga, sí, ¿cómo va a llegar? No, venga, es que vamos a hacer esto. Sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo no sé, pero lo vamos a hacer. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, ¿por la derecha o por la izquierda? Ay, oye, ¿cómo va a llegar? Entonces el cerebro empieza en ese jueguito porque su cerebro y mi cerebro, todas las ambigüedades
las llena a punta de pasado. Por eso es tan determinante nuestro pasado. Se los voy a hacer un poco más claro. Mírenlo acá. Miren lo que tienen acá. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Marcelo. Marcelo, ¿qué estás viendo ahí? Una flor, óvalos. Una flor, óvalos. A ver, por aquí, caballero, ¿cuál es tu nombre? Andrés Uribe. Andrés, ¿qué estás viendo? Figuras geométricas cortadas. Figuras geométricas cortadas. ¿Cuál es tu nombre? Elsie, ¿qué estás viendo? Una flor. Una flor. Miren, aquí tenemos una imagen que tiene vacíos, ¿verdad? Sí, tiene vacíos. ¿Qué hace su cerebro? Claro, la reconstruye. Esto se parece a una flor. Esto se parece a un óvalo. Esto se parece a... Eso exactamente es lo que ocurre en nuestra vida. Cuando usted y yo no tenemos una meta clara, no tenemos una meta específica, ¿qué hace el cerebro? Esto se me parece a tal. Esto se me parece a... Y entonces volvemos a pasado, siguiendo cometiendo exactamente los mismos errores. Porque el cerebro dice, esto se me parece a esto que hice en el pasado. Entonces, cuando quiero ser una princesa, me comporto cual gamín. ¿Por qué? Véanlo acá. Falta de especificidad. No le hablamos al cerebro con claridad. No le hablamos al cerebro con dirección. Entonces necesitamos trabajar la tensión emocional, pero también la tensión reflexiva. ¿Y cómo se hace trabajar la tensión reflexiva? ¿Para dónde es que vamos? ¿Cuáles son los indicadores para poder llegar allá? Es la circular tercera, número 68C, 05, es un recinto, es un edificio, eso queda diagonal. ¿Le estoy dando qué? Indicadores, especificidad. Debe estar en positivo. ¿Ustedes se imaginan yendo a la tienda o al supermercado con la lista de lo que no quiere? No quiero leche, no quiero papas, no quiero azúcar. Le va a ir muy bien. ¿Qué hace uno con la lista de lo que quiere? Yo necesito una leche, un paquete de arepas y un quesito. Ya, punto. Y no empiezo a dar vueltas y a demorarme aquí, que era lo que no necesitaba. No, que era lo que necesitaba. Entonces, planteado en positivo, de manera clara y específica, porque cualquier vacío que usted le deje a su cerebro, él lo llena a punta de pasado. Esto se me parece a esto. Y volvemos a cometer los mismos errores, a caminar por los mismos caminos, encontrando los mismos resultados. La pregunta es, ¿qué quieres hacer? ¿Para dónde te quieres dirigir? ¿Cuál es la dirección exacta para llegar? Porque si no la tienes clara, es el momento de empezar a clarificar ese para dónde vamos. Y eso requiere que te pongas un lente diferente. Es dejar de ver la vida como la estábamos viendo. Es empezar a cambiar de chip. Para poder movilizarnos a un lugar. Porque si no, nuestro cerebro nos va a seguir llevando al pasado. Al pasado. Porque recuerde que su cerebro y mi cerebro es absolutamente conservador. Entonces, miren, yo ya me puse los lentes. Estos lentes de la crisis, del pasado, esto no sirve. Necesitamos ponernos realmente el lente de la oportunidad, de las soluciones, cambiar de perspectiva. Yo necesito movilizarme, pero necesito para eso un motivador, algo que me mueva intrínsecamente, y eso está en definir cuál es mi propósito de vida. ¿Para qué fui diseñado? ¿Para hacer qué? ¿Quién soy yo? Entonces, cuando yo defino todo esto, cuando empiezo a entender cuál es realmente mi razón de ser, en qué pared tiene que estar mi escalera, en ese momento yo tengo claro cuál es la dirección de manera específica, empiezo a mirar los pro y los contra. Porque es que le tengo una noticia. Y es que un cambio pequeñito de paradigma le puede generar a usted múltiples consecuencias.
Un cambio mínimo, absolutamente mínimo, le va a generar consecuencias. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? No solamente consecuencias para mí, consecuencias para el que está a su lado, consecuencias para su familia. Hay un estudio que demuestra algo muy interesante, y es que cuando uno sonríe a alguien, la otra persona tiende a responderle con una sonrisa. Ay, bienvenidos al cerebro, puras neuronas espejo. Y es que lo que yo hago tiene repercusión en el otro. No existe ningún gesto, no existe ningún pensamiento, no existe ninguna palabra lanzada al aire. Siempre hay unos ojos que están viendo. Y no solamente están viendo, están imitando. Entonces, cada vez que tú generas un cambio de comportamiento, lo va a experimentar la persona que está a tu lado. Si ustedes y yo decidimos vivir mejor, ¿sabe qué va a ocurrir con la persona que está a su lado? Va a vivir mejor. Puras neuronas espejo. Si usted empieza a disfrutar de su vida, ¿sabe qué va a ocurrir? La persona que está a su lado va a disfrutar de la vida. Si usted empieza a sonreír, la persona que está a su lado va a empezar a sonreír. Esto, señores, es pura ciencia. ¿Será que somos conscientes de lo que estamos pensando? ¿Será que somos conscientes de lo que estamos sintiendo? ¿Será que somos conscientes hasta de la parte gestual que estamos utilizando? Ustedes de pronto se han percatado cómo funciona la gestualidad de uno. Si la persona le cae a uno como mal, automáticamente su rostro refleja eso. Y aunque la persona... hijo de madre, ¿sí? Eso se nota, ¿o no? Eso se nota. ¿Saben qué hace también las neuronas espejo? Nos permiten entender el dolor de la otra persona, la emocionalidad de la otra persona. Por eso es muy importante empezar a identificar los pros y los contras. Porque un pequeño cambio que usted haga en su vida va a tener repercusiones en el otro. Esto es un negocio. Esto es ciencia. ¿Quiere hacer a su familia feliz? Empiece a ser feliz. Neurona de espejo. Si usted quiere influenciar a alguien, empiece influenciándose a usted mismo. Hay algo que uno ha escuchado y uno ve, por ejemplo, una persona que está deprimida, está en una cama y uno cree que le ayuda. Es que lo más triste de todo es que uno cree que le ayuda. No, párese de esa cama, mire este día. Y pasamos por encima de la emocionalidad del otro. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Más daño. Pero cuando yo me pongo en el lugar de esa persona, cuando yo empiezo a experimentar, a darle esa sonrisa a esa persona, va a empezar a sonreír. Pero cuando yo le empiezo a entender pro y contra, ese cambio de actitud de tu vida, ese cambio de paradigma, ese cambio de pensamiento, esa decisión que va a tomar, ¿a quiénes beneficia o a quiénes afecta? Y centrarnos en los beneficios es muy importante para poder empezar a tener control de esa tensión emocional. Entonces ya tenemos claro para dónde vamos. Está específico, está positivo. O sea, yo sé que voy a llegar a ese lugar. Yo me respondo cómo voy a ir, cuándo voy a ir, con quién voy a ir, porque al cerebro es importante darle temporalidad. Ojo pues, al cerebro es importante darle temporalidad. Para el cerebro no es lo mismo decir, voy a bajar de peso, voy a bajar 2 kilos en 5 meses. Eso es distinto para el cerebro. Entonces, eso lo voy a lograr en tanto tiempo. ¿Será que siempre vamos a obtener el resultado que queremos? No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Pero también es entender nuestra condición de seres humanos. Que podemos tomar un camino que no fue el correcto, pero quien no se ha equivocado. Usted y yo podemos tomar al pasado como un recurso.
Usted y yo podemos hacer de nuestro pasado una hamaca, va y viene, o puede hacerlo un trampolín, porque recuerde que a su cerebro le gusta el pasado. Entonces, ¿uno cómo hace aquí? Para pasar de la intención a la acción. Esto requiere voluntad, esto requiere práctica deliberada, esto requiere acción, esto requiere decisión. Esto requiere que este conocimiento no se quede en información, porque les doy 72 horas para que esto se les olvide si usted y yo no empezamos a aplicar esto en nuestra vida. Porque esto se queda en la memoria a corto plazo, pero si usted realmente quiere anclarlo a esa memoria a largo plazo, empiece a aplicar, empiece a identificar cuál es su motivador, empiece a identificar cuál es su propósito. Haga vida este conocimiento. Para que vamos terminando, señores, voy a contarles una historia de una persona que quiso, dime. Hazme un favor, yo quiero más claridad sobre ese punto del pasado, lo que estabas hablando del pasado. Muy bien. ¿Recuerdan la imagen? ¿Recuerdan la imagen? ¿La anterior? Esa. Esta. ¿Recuerdan la imagen de la flor? ¿Cierto? ¿Qué hace el cerebro? El cerebro lo que hace es que las ambigüedades las llena con pasado. Entonces, para el cerebro es mejor quedarse en el pasado porque es lo que conoce. Él gasta muy poquita energía cerebral. Sí, porque eso prácticamente está automático. Eso ya se lo sabe, entonces a él le gusta quedarse ahí porque eso no lo desgasta tanto. Pero cuando uno empieza la planeación, ustedes han hecho el ejercicio de una planeación, por ejemplo, de un día, han hecho el ejercicio de algo que les demande mucho cognitivamente. ¿Uno cómo se siente? Cansado. Hacer una planeación, los que se han casado, hacer una planeación de la boda, es una cosa, eso es desgastante. La agenda del día, eso es desgastante, ¿sí? Pero el cerebro, en el pasado, ¿qué ocurre? No, él está tranquilo porque ya eso lo conoce, energía cerebral la utiliza poquito. Por eso podemos utilizar el pasado como una hamaca, es decir, nos quedamos ahí meciendo o empezamos a identificar qué cosas del pasado nos sirve para no cometer los mismos errores. ¿Qué cosa del pasado nos sirve para mirar nuevas oportunidades? ¿Qué cosas definitivamente eso yo ya no lo vuelvo a pasar? Eso es utilizar al pasado de recurso. Pero entonces requerimos pasar de la intención a la acción, ¿verdad? Entonces les voy a contar la historia de este personaje para que vamos terminando. Dick Fosbury. ¿Alguien lo conoce? Este personaje era, estamos hablando de los años 60, en ese entonces el salto alto se hacía de frente, ¿sí? Entonces la gente saltaba de manera de frente. Ni siquiera en ese momento todavía no había garrocha, era que tú ibas a saltar alto, te ponían esa vara, ¿sí? Y tú saltabas, pero saltabas de frente. Este personaje empieza y dice, hombre, yo ya no alcanzo una altura más. O sea, en esta técnica lo que logro es esta altura. Pero debe haber otra manera para lograr una altura mayor. Empieza a poner a funcionar la innovación, la creatividad. Empieza a indagar, a ponerse otro lente, otra perspectiva para mirar eso. Y este es el inventor de este salto. Ustedes han visto que ya las personas saltan, es de espalda. Es gracias a este personaje, pero ¿sabe qué le decían a él? Ay, pobre iluso. Estaba loco. Claro, estaba loco. El mismo entrenador le decía, no pierda la platica. Y al principio él se sentía ¿cómo? Claro, frustrado. Los primeros saltos creen que fue exitoso. Vamos a ver el video para que vamos terminando.
Estás loco. No llegarás a ningún sitio saltando al revés. Me dijo mi profesor de gimnasia en el instituto. Creo que su falta de confianza fue lo que más me animó a insistir, a atreverme con algo así. Saltar de espaldas mirando al cielo me daba otra perspectiva de las cosas, me ayudaba. Recuerdo un artículo en el que un periodista escribió: cuando sus competidores empezaron a encontrar limitaciones en sus piernas, Dick Fosbury empezó a saltar con el cerebro. Me gustó. Creo que después de todo, solo tuve la valentía de atreverme a cambiar. Pensé que merecía la pena intentarlo. No pretendan que de la noche a la mañana todo cambie. Y todo cambia, hablamos en sentido de la situación. Pero la verdad es que una pequeña actitud, un pequeño pensamiento, una pequeña emoción que nosotros cambiemos, van a empezar a tener una cadena de consecuencias. Esto se trata de perseverar. Esto se trata de saber de que es un proceso, de que no es fácil, pero es un proceso. Que va a haber un momento en que no te sientas tan bien, pero después te vas a sentir satisfecho de que lo has intentado. Y a veces que has llegado donde has querido llegar. Que por lo menos ese lunes no fue igual que el martes, y que el martes igual que el miércoles. Miren lo que decía, este no era un caricaturista, este era un filósofo. ¿Sí o no? Quino, ¿cuál es su verdadero nombre? Joaquín Salvador. Miren lo que decía. La vida es linda, lo malo es que muchos confunden lo lindo con lo fácil. Bienvenidos al mundo real, donde si tomamos acciones, vamos a tener resultados diferentes. Y si le ponemos un plan de acción de manera específica, vamos a tener más probabilidades de llegar. Todo se trata de si usted y yo vamos a seguir viendo al mundo con los mismos ojos que lo hemos visto. O decides empezar a cambiar de paradigma. Porque no todo lo que encaramos puede ser cambiado, pero nada puede ser cambiado si no es encarado. La pregunta final, señores, es si se atreven a cambiar. Muchísimas gracias. Bueno, en el año 70, 80, ¿quién tenía internet? ¿Quién sabía qué era internet? Un computador, pues realmente eso no lo conocíamos. Hoy día me da risa cuando la gente dice, hombre, todo está inventado. Pero usted sabe una cosa, pues mete internet, todo está inventado. Pero resulta que no todo está inventado. Yo tengo una frase que me la repito mucho, y es, no trates de ser el mejor, trata de ser el único en la manera que lo haces. O sea, cada uno de ustedes puede hacer las cosas de una manera muy diferente, y es ahí la importancia de escudriñar cómo estamos haciendo las cosas, y que día a día podemos hacerlas mucho mejor.
Les voy a contar una historia rápida de un señor que se fue para el tesoro y entró a la joyería Ángel. Y él fue a robar. Pero cuando se fue a robar las cosas, se le vino una idea a la cabeza. Y no se robó nada. Salió de la joyería y al otro día llegó y efectivamente hizo una compra grande y el tipo se enriqueció sin robarse un peso, sin robarse una joya. ¿Qué fue lo que él hizo realmente? ¿Alguna idea? Compró para luego venderla, le cambió los precios. Le cambió los precios. Él fue y cambió los precios. El de 10 millones le puso 1 millón. Y fue al otro día, compró el de 10 millones, lo compró en 1 millón. ¿Sí? Eso fue lo que hicieron con nosotros. Nos cambiaron los precios. Nosotros tenemos los precios cambiados en los valores. Creemos que lo que más vale en la vida es muchas veces lo material. Y nos estamos enrutando en ese camino y estamos olvidando lo más importante, la familia, los valores realmente. Entonces, ese trueque que nos hicieron, volvámoslo a cambiar, realmente hay muchas prioridades en la vida que las tenemos olvidadas. ¿Cómo alcanzamos realmente la felicidad? Sirviéndole a los demás. Creo que es donde está es la clave, el servicio. Entre más sirvamos, por ahí dice que el que no sirve, no sirve. Muy bien, una manera muy fácil de ustedes encontrar cuál es la verdadera misión es, pregúntense, pongan mentalmente en la situación de que ustedes no necesitaran un solo peso para vivir. Hoy no necesitan dinero, no existe el dinero. ¿Usted estaría haciendo lo que hace? Si ustedes no necesitaran para nada el trabajo o el desempeño, la labor que realizan hoy, estarían haciendo lo que hacen. Es una manera fácil de entender cuál es su misión, qué es lo que usted sueña, qué es lo que usted haría, aún sin que le dieran un solo peso. Y otra cosa, somos hermanos en Cristo, entonces usted trataría al vecino, al amigo, al conocido o al portero, a lo que sea, de la misma manera como usted trata a un hermano. Muchas veces no, ¿cierto? Pero es que realmente somos hermanos. Entonces, cuando nos empezamos a ver realmente como hermanos, empezamos a entender de que toda esa filosofía, todas esas enseñanzas que vino a Cristo a traernos aquí, se puede resumir en una: hagamos a los demás lo que quieren que hagan con nosotros. Y este mundo sería un mundo un lugar mejor del que encontramos al llegar a él. Me enviaron un mensajito, y creo que a ustedes también les llegó en esta semana por WhatsApp, y es el del ratoncito. ¿A algunos les llegó? El del ratoncito que vio por la endija y vio que la señora compró una trampa para ratas. Entonces él, muy preocupado, salió para donde la gallina y le dice: gallina, ¿cómo le parece que compraron una trampa para ratones? El ratoncito: eso es el problema suyo, yo eso no tengo nada que ver. Se va para donde el cordero, ayúdeme, vea, pusieron una rata. Hombre, ratoncito, yo sí no tengo velas en ese entierro. Va para donde la vaca, ayúdeme, vea. No, para nada, eso es problema suyo. Pues resulta que por la noche sonó la trampa y salió la señora a ver qué ratón había cogido. Y era una culebra que le había agarrado la cola, y cuando prendió, la culebra venenosa mordió a la mujer. Él se fue para la clínica con la señora, regresó a la casa y resulta que la señora se puso supremamente mal. Entonces lo primero que hizo, pues llegó la visita, entonces mató la gallina para atender la visita. Resulta que la señora seguía muy enferma. Entonces ya llegó mucho más gente y le tocó matar al carnero para atender la visita. Pero la señora siguió tan mal que se murió. Entonces el señor tuvo que ir al matadero a vender la vaca para pagar el entierro de la señora. Resulta que todos los que decían que no tenían velas en ese entierro fueron los que se le llevaron del bulto, y el ratoncito ya estaba contento. ¿A qué viene la moraleja? De que ese cuento de que el problema suyo no es problema mío. Eso es una farsa. Mejor dicho,
lo que hablamos ahora, llegamos a la vida, es a servir. Y hoy de verdad, esos problemas que alguien viene, es que el solo hecho de usted escuchar a una persona puede permitir que esa misma persona encuentre la solución. Pero es que el solo hecho de darse, de dar, no es dar siempre dinero, es darnos como personas, entregarnos a los demás, escucharlos, dedicarles un momento, un instante. Muchas veces ese solo momento puede cambiar la vida de esa persona. No lo veamos tan sencillo como que la gente, los problemas de la gente son problemas de ellos. Somos hermanos y como hermanos tenemos que tratar de colaborarnos siempre al máximo. Y siempre, y si lo va a pensar de una manera a nivel de negocio, hablando de diezmo no, finalmente, si lo va a pensar como negocio, que nunca se debe esperar nada a cambio, no es dar el 10% de lo que uno se gana, sino recibir multiplicado por 10 lo que uno da. Seamos más dadores, no seamos tanto esperando, yoyos, ¿qué me dan? ¿Qué me dan? Eso es lo que les queríamos comentar hoy, llegar un poquito más a sus corazones. Quiero que levanten la mano a quienes de ustedes les llegó algo para su vida, para su crecimiento esta noche. Bueno, pues, perdónenme. Adiós. Les agradezco muchísimo y espero que lo que decía la doctora, todo esto que se comentó aquí, si no hay acción, fue en vano. Que no sea una conferencia más, que sea realmente un motivo de cambio para que ustedes lleguen a sus casas, sean mejores personas. Aquí se trata es de hacer de este mundo un lugar mejor del que encontramos al llegar a él. Muchas gracias.